Hola oyentes de Radio Sefarat, volvemos a encontrarnos con Ricardo López Gotti para seguir hablando del nuevo desorden mundial que nos sorprende cada día. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Bueno, hoy vamos a seguir hablando, porque ya hemos charlado sobre este tema, sobre China, pero en pocas semanas estamos pasando de un discurso bastante triunfalista en el Congreso, la posible renovación de por vida prácticamente de Xi Jinping al frente del país, a una situación en la cual, digamos que la economía china no se está hundiendo, pero no va a crecer al ritmo que nos tenía acostumbrados, ¿no? Efectivamente, Xi Jinping ha sido reelecto como presidente de la República Popular China, algo que era anticipado desde el momento en que él tuvo un tercer mandato como secretario general del Partido Comunista Chino. Eso es el verdadero cargo importante en el esquema chino, así como director de la Comisión de Asuntos Militares, que sería el equivalente a ser el jefe de las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas de China no son de la República Popular China, sino que son el brazo armado del Partido Comunista Chino. Bueno, lo que es muy interesante los discursos pronunciados ante lo que se llama la Asamblea Nacional Popular, es decir, lo que sería un congreso en el cual hay una amplísima mayoría del Partido Comunista, de organizaciones comunistas, de las propias Fuerzas Armadas, que son el brazo armado del Partido Comunista. Es decir, en ese sentido, Xi Jinping no corría ningún peligro en cuanto a su reelección. Acá lo que tenemos que señalar es que es el tercer mandato. Y esto de por sí es una rareza porque el esquema que se vino planteando desde el post-maoísmo, desde a partir de la muerte de Mao y todo el proceso de reformas a partir de Deng Xiaoping, es que los presidentes y en realidad secretarios generales del partido duraban solo 2 mandatos. Esto entonces, como decías, es prácticamente eternizar a Xi Jinping en su liderazgo con un tercer mandato y obviamente va a aspirar a un cuarto, quinto y lo que pueda. Pero lo notable es cómo ha ido cambiando esta retórica triunfalista, porque hasta hace pocos años atrás, decir el crecimiento a tasas chinas significaba un crecimiento anual del PBI entre el 8 y 9% anual. Y ahora estamos proyectando un 3%, es decir, hay una desaceleración importantísima, teniendo en cuenta que es el segundo PBI del mundo, con lo cual eh, es una señal de una retracción económica bastante fuerte y que tiene que ver, por un lado, con todas las consecuencias de la política del COVID-0. Ya hemos comentado en ocasiones anteriores cómo son situaciones verdaderamente distópicas en las que hemos visto a muchos chinos vestidos prácticamente de astronautas para caminar por la calle, niños asistiendo a la escuela vestidos de astronautas. Es una situación que desde lo sanitario, desde todo punto de vista, es demencial, pero que sobre todo sirvió para fortalecer los mecanismos de control interno. Tengamos en cuenta también que China está siendo observada desde precisamente del COVID-19. ¿Qué es lo que pasó en los laboratorios de Wuhan? Cuestión que nunca ha sido resuelta y que la verdad es que lo ha piloteado bastante bien como para que pasara a un tercer o cuarto plano del interés mundial. Hoy que el COVID-19 ya es una gripe más, parece haberse olvidado la responsabilidad que tuvo el régimen chino en esa situación y siempre nos va a generar mucha extrañeza porque una política tan estricta de COVID-0 que llevó a una cuarentena muy prolongada y por consecuencia eh, una caída de la producción, cierre de la cadena productiva.
Y esto obviamente genera todo este retroceso económico que le va a tomar muchos años en volver. Tengamos en cuenta que la legitimidad del Partido Comunista Chino en el poder ya no está dado por la ideología. Es decir, ya perdió ese impulso inicial de los años 50, lo perdió en realidad rápidamente, ¿no? Con el gran salto adelante y mucho más con la revolución cultural, pero la nueva legitimidad que obtuvo por parte de la población, una legitimidad tácita, un acuerdo tácito, fue que, bueno, el Partido Comunista gobierna, pero tiene buenos resultados económicos y permite la prosperidad y el enriquecimiento de la población. Esto parece que se les está yendo de las manos, ¿no? Ahora con esta retracción económica de este año, esto parece irse de las manos y entonces retoma toda una narrativa belicista que era muy típica de Mao. Es decir, Mao lo que señalaba es que China estaba rodeada de enemigos. ¿Y en qué contexto? De una China que había roto con la Unión Soviética y sus aliados, como Corea del Norte o Vietnam del Norte, y a su vez estaba enfrentada con Estados Unidos y sus aliados en la región del Pacífico, es decir, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Vietnam del Sur, es decir, estaba técnicamente rodeada. La paradoja es que quien logró sacar de ese aislamiento diplomático y político a la República Popular China fue la política conocida como la diplomacia del ping-pong de Richard Nixon como presidente y de Henry Kissinger, primero como asesor de seguridad nacional y luego como secretario de Estado. Es decir, nos tenemos que remontar hace 50 años atrás para encontrar cómo es que China salía de ese aislamiento de la mano de un enemigo, pero aliado inesperado en el contexto de la Guerra Fría. Hoy China no puede aducir ese aislamiento porque al norte tiene como aliado a Rusia, es decir, y Rusia hoy necesita a la República Popular China. Es decir, tengamos en cuenta de que la política internacional no es de amistad, no es de amor, no busquemos ninguna situación amorosa al respecto, sino que de intereses. Y esos dos países tienen muchos intereses en común, además de tener una larga frontera en común, pero que, bueno, han logrado tener una relación más o menos simbiótica, con lo cual esta retórica de la República Popular China como aislada del mundo, cercada, realmente no obedece a la realidad. Por otro lado, hoy en día la República Popular China tiene el primer ejército permanente del mundo en cantidad de efectivos militares. Es decir, tiene un músculo militar, tiene una armada que está creciendo y que numéricamente es la primera del Pacífico. Por eso Estados Unidos ha ido estableciendo alianzas en lo que se conoce como el Quad, con India, Japón, Australia, Reino Unido, Francia, ¿no? Con varios aliados. Pero es muy interesante porque a lo que apunta es, por un lado, a decir, bueno, necesitamos la unidad en torno al régimen, esta idea de la unanimidad como fuerza del régimen frente a agresores, y esto también significa un disciplinamiento interno del régimen, es decir, está diciendo, acá va a haber tolerancia cero respecto a cualquier disidencia política, ideológica, y también con respecto a cualquier intento de separatismo o de reivindicación nacional de las minorías que hay dentro de la República Popular China. Y claramente eso apunta a la minoría de los uigures en la región del Xinjiang, que están sometidos a toda una política de reeducación, ¿no? Ahí intervino la Comisión de Naciones Unidas para ver de qué se estaba tratando de esta supuesta política de reeducación, que es a través de campos de trabajo forzados, como en tantos años ha hecho el régimen chino. De modo que es una serie de señales hacia afuera
diciendo tenemos músculo militar, económico, político, y a su vez un mensaje hacia adentro de que va a haber una estricta política de control, de vigilancia y de tolerancia cero a cualquier expresión de oposición o disidencia. Bueno, esto quiere decir de que tenemos que estar atentos a evoluciones más en el plano interno que en el internacional respecto a China, quizás, ¿no? Eso y que claramente va a esgrimir una retórica cada vez más nacionalista y que intenta parangonar la situación de Ucrania con la de Taiwán, ¿no? Es decir, está diciendo, bueno, en definitiva, Estados Unidos está detrás de Ucrania en la guerra que tiene frente a la invasión rusa y también está detrás de Taiwán frente a las reivindicaciones de la República Popular China para unificar todo el territorio. Una eventual invasión de la República Popular China a Taiwán significaría una tercera guerra mundial, con todas las consecuencias catastróficas que eso implica. De modo que tengamos en cuenta que esta retórica yo creo que es básicamente para buscar un nuevo elemento unificador, ya no puede ser en este momento el crecimiento económico, sino otro pacto tácito con la población de unificar a China en torno a agresores externos, a los que llama lobos y chacales, como una forma de fortalecerse internamente. Bueno, tendremos que seguir atentos a las noticias para saber si esta tendencia de la que nos estás apuntando se fortalece o aparecen nuevos factores en el terreno, siempre tratando de que no llegue el panorama más definitivo, digamos, que sería un enfrentamiento por Taiwán entre China y Estados Unidos, que, como mencionabas o sugerías, desataría todos los demonios de la caja de los tronos. Así que, bueno, muchas gracias, Ricardo López Gotti, y esperamos volver a contar contigo aquí en el nuevo Desorden Mundial. Muchas gracias y como siempre, un gran saludo de la audiencia de Radio Separado.